Entonces nos quedamos en este punto. Vamos a iniciar siempre en una nueva hojita para seguir con los temas. Bueno, establecidos entonces los límites de rango tomando en cuenta la tablita, vamos a pasar al otro ejercicio, que ya es la determinación de los límites de control para el porcentaje de defectos. Entonces, vieron, aquí ya cambiamos un poquito, no a la cantidad o a la calidad del producto en función de peso, medida, sino vamos a identificar cuántos errores nosotros tenemos en cada lote y, bueno, al final se debe decidir si acepta un lote o no, dependiendo de la cantidad de errores que nosotros vayamos a encontrar, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con el ejercicio número S4. Vamos a traerlo para acá. Y perdonen, entonces como siempre, tal vez ustedes lo ven ahí en su libro que va a estar obviamente nítido. Aquí lo tengo, me parece un poco pixeleado. Vamos a ver. No sé si en lo que iniciamos alguien me puede ayudar a darle lectura al ejercicio. Alguien que lo tenga disponible por ahí en su libro. Si quieren leo, no sé si me escuchan. Sí, Samuel, gracias, mi hermano. Determinación de límites de control para el porcentaje de defectos. Las capturistas de Mosier Data Systems introducen miles de registros de seguros cada día para una variedad de clientes corporativos. La directora general, Donna Mosiers, quiere establecer límites que incluyan el 99.73% de la variación aleatoria en el proceso de introducción de datos cuando se encuentra bajo control. Método: se recopilan muestras de trabajo de 20 capturistas y se muestran en la tabla. Mosier examina con cuidado 100 registros capturados por cada empleado y cuenta el número de errores. Después calcula la fracción defectuosa en cada muestra. Más tarde utiliza las ecuaciones S6-9, S6-10 y S6-11 para establecer los límites de control. Muchas gracias, Samuel. Pero bueno, entonces vamos a leer un poquito esta parte, ¿verdad? Yo sé que a veces me dejan de lado la teoría y lo puedo verificar en sus análisis, ¿verdad? Pero es importante que de la mano de la práctica vayamos viendo un poquito de teoría. Y bueno, pasamos a las gráficas por atributos, que en este caso, pues las gráficas que habíamos visto de la X media y rango, pues no era para atributos, ¿verdad? Sino estas que vamos a ver en función de las gráficas P y C son defectuoso o no defectuoso, ¿verdad? La medición de artículos defectuosos, aquí nosotros debemos contar cuáles están buenos y cuáles están malos, ¿verdad? Entonces, de un lote, aquí nos está diciendo que cada del ejercicio que leyó Samuel ahorita, se tomaron 100 registros de cada empleado. Entonces, por ejemplo, tenemos una persona que está registrando 100, por ejemplo, formularios de solicitud de algún producto financiero o algo. Y tenemos que verificar realmente cuál es el trabajo. Y en este caso, pues, los errores o el número de errores aparece acá al lado del número de muestra, ¿verdad? Que como son 20 capturistas, es decir, se tomaron 20 muestras. A cada uno se le toma como una muestra y se analiza cuántos errores o cuántos formularios con error tenía cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, el capturista número 1 o el número de muestra 1 tuvo 6 errores.
Entonces, 6 dividido la muestra de cada uno. ¿Cuál fue la muestra de cada uno? La cantidad que se examinó de registros de cada uno. 100, ¿verdad? Entonces dividimos ese número de errores dividido del número, ¿verdad? De la muestra y ya nos da la fracción defectuosa. En este caso, pues fue entre un 100, ¿verdad? Pues obviamente es lógico el resultado por acá, pero va a depender dentro de la muestra que se realice. Entonces vamos a leer un poquito esta parte para que comprendamos bien cómo se originó este dato y qué es lo que vamos a obtener. Entonces, esta medición de artículos defectuosos, como les decía previamente, debemos contarlos. Por ejemplo, cuántos productos malos van a haber de un lote, ¿verdad? Aquí habla de un ejemplo, por ejemplo, de focos, número de letras o registros de entrada de datos escritos con error, que es el ejemplo que estamos analizando, y las variables, ¿verdad? Que estábamos analizando previamente, las gráficas de X media y de rango, que ahí analizamos variables, no atributos, se miden por longitud o peso, ¿verdad? Que era lo que analizábamos, por ejemplo, en el caso de las bebidas, ¿verdad? De las bebidas de Coca-Cola, no era Coca-Cola, era algo de cola, ¿verdad? Y también las cajas de cereal. Hay dos gráficas de control por atributos. Una mide el porcentaje de defectos encontrados en la muestra, que es lo que vamos a ver ahorita, es la gráfica de P, ¿verdad? Y C, en esta se mide las que cuentan el número de defectos, que son las gráficas, estas dos que vamos a ver el día de hoy. Las gráficas de P, ¿verdad? Se usa, como decía previamente, para controlar los atributos, ¿verdad? Aquí pues tenemos dos decisiones, o está bien o está mal el producto como tal que ustedes están, que están analizando, ¿verdad? Se utiliza también la distribución normal, por eso ya vieron que entre el caso que leyó Samuel, hablaba de qué porcentaje nosotros queremos de confiabilidad de los resultados. Aquí hablaba de el 99.73, que es Z, ¿cuánto? ¿Cuánto vale Z cuando estamos hablando del 99.73 de confianza? 3. 3, ¿verdad? Entonces eso pues lo tienen que tener ahí presente para que, por si no encuentran el dato, que cuando ya estamos en el examen pues nos ponemos nerviosos, o si utilizamos como base algún ejercicio de los que vimos en clases, le dejan el 95-45 o al revés, ¿verdad? Entonces para que sepan, Z es 3 cuando el porcentaje es de 99.73 y Z es 2 cuando el porcentaje que nos piden es de 95.45. Pero entonces, utilizamos entonces la distribución normal y el procedimiento pues es muy parecido a lo que ya vimos en la gráfica de Xmed, ¿verdad? O X barra, que también se basa en el teorema del límite central. Acá en la página 245 van a observar un ejemplo de Frito-Lay, ¿verdad? Cómo examinan y evalúan ellos sus, si quieren se los voy a proyectar para que veamos aquí por si alguien no tiene disponible su libro y luego volvemos con el Excel. Pero bueno, entonces tenemos por acá, en el caso de Frito-Lay, ustedes ven el resultado que refleja o que despliega el control que establecen ellos, ¿sí? Está hablando un límite de control superior, lo mismo que estamos viendo acá, y un límite de control inferior, ¿verdad? La media es de 2.10 y el límite superior de 2.22 y el inferior de 1.98. Entonces aquí estamos estableciendo la hora, ¿verdad? El valor que se está obteniendo y lo que se predice, ¿verdad? En función de lo que está sucediendo. Entonces nos muestra el resultado y la variación que se está obteniendo en el proceso. En Frito-Lay dice que utilizan gráficas de X barra para controlar la producción en puntos críticos del proceso. Aproximadamente dice que cada 40 minutos se toman 3 montones de papas de la banda transportadora, que está acá, ¿sí? La persona tomando la muestra, ¿verdad? Y se analizan de manera electrónica para obtener un promedio del contenido de sal, el cual se representa en una gráfica de X media, que es esto, ¿verdad? Los puntos graficados en la zona gris oscuro están bajo control, ¿sí? Pero los que están, por ejemplo, acá al final, las últimas aquí 2 muestras, esta penúltima, pues está, digamos, dentro de los límites, y la última también está fuera de los límites de control y está, pues, por debajo del límite establecido.
Los puntos graficados en la zona gris oscuro dice que están bajo control, pero los que están en la gris claro están fuera de control. La gráfica del control estadístico del proceso se despliega en sitios donde todos los empleados de producción puedan monitorear la estabilidad del proceso. Entonces, vean aquí, inclusive las personas pues deben tener conocimiento de la lectura de estas gráficas para establecer pues si está bien, en este caso pues el contenido de sal de cada una de las muestras que se están obteniendo. Así que, bueno, entonces se obtiene el resultado tomando de eso, si ya se decide qué se va a hacer con el proceso, se analiza la maquinaria, ¿verdad? Para verificar si hay algún problema o la materia prima que se está utilizando, ¿verdad? Para saber si está teniendo algún tipo de inconveniente para el momento de aplicarlo directamente al producto. Entonces, también el ejercicio que nos leía Samuel nos decía que vamos a utilizar en este caso las ecuaciones S69, S610 y S611, ¿verdad? Entonces, tenemos por acá ya los límites en las ecuaciones específicas para los límites de control. Y tenemos acá el límite de control superior para la gráfica de P, la proporción, ¿verdad? Que es la proporción media más Z por la desviación estándar de la distribución de la muestra, ¿sí? Entonces acá al final, a continuación de cada ecuación, nos muestran qué significa cada uno de los símbolos que están utilizando. Entonces, P con su barra dice fracción media de los defectos encontrados en la muestra. Z, ya hablamos de esto, ¿verdad? Son las desviaciones estándar y pues va variando el valor de Z para los porcentajes de confianza que nosotros necesitamos. Y finalmente la desviación estándar para la distribución de la muestra, ¿verdad? Y está el símbolo con el cual lo vamos a identificar. Y N, bueno, pues ya sabemos, ¿verdad? N minúscula en cursiva es el número de observaciones de cada muestra. Entonces vamos a pasar entonces al ejemplo S4, que ya tenemos por acá la información en la tabla de todos los resultados. Entonces, para quienes están trabajando, por favor en Excel, les voy a pedir que tabulen la información a su Excel. Y me avisen cuando estén listos, por favor. La última columna no la copien, esa pues la vamos a calcular. Solo copien el número de muestra y el número de errores de cada muestra. Gracias, Kelly. ¿Cómo van los demás? ¿Ya terminaron?
Veo 1, 2, 3, 4, 5 cámaras encendidas. No sé qué está haciendo el resto. Ya se me fueron a dormir. Gracias por confirmar. Ok, para quienes ya van terminando, como siempre, vamos a extraer los datos. Voy a cambiar estos para... No, no puede dejar acá. Vamos a poner los datos por acá. Es indiferente. Bueno, tenemos... nos está indicando, ¿verdad? Introducen mi registro, tarará, seguros cada día. La directora quiere establecer los límites de control que incluyen 99,73 de las muestras. Cuando se encuentran bajo control. Se recopilan muestras de 20 capturistas. ¿20 capturistas? Muestras, ¿verdad? Muestras son 20, pero N, que es el número de registros por cada uno, son 100. No. Rick, perdone, no estamos viendo sus pantallas. No sé si... Ay, perdón. Lo siento. Es que compartí el libro, ¿verdad? Bueno, entonces muestras 20, N 100. ¿Qué otro dato nos dicen? Y el número de errores. Después calcula la fracción defectuosa. Ok, bueno. Entonces, ¿cuál va a ser la fracción defectuosa? Tenemos 6 errores. ¿Ya todos están aquí? ¿Perdón? ¿Ya copiaron? ¿Alguien falta? Si se van quedando de todos modos, levanten su mano, pregunten en el chat. No se queden con la duda porque si nos quedamos en un dato, pues ya nos perdemos el resto del procedimiento, ya no se comprende igual. Entonces, tenemos el número de errores dividido n. ¿Por qué n, verdad? Porque cada uno de los datos que nos están indicando acá, de esos 6 errores, fueron encontrados en 100 registros de cada muestra, ¿sí? Entonces, se encontraron en el primer capturista, cometió 6 errores de 100 registros que realizó. Entonces, así es como obtenemos la fracción defectuosa y vamos a fijar este último dato, ¿verdad? 0,06. Voy a cambiar, creo que ya tenía una regla. Bien, ¿de dónde dijo que lo había sacado? Que el número total de errores es... Número de errores dividido 100. Ah, ok. Número de errores dividido 100, que es n, ¿verdad? Para obtener la fracción defectuosa. Les voy a colocar aquí alguna reseña. Vamos a insertar.
Y aquí vamos a poner solo así. Bueno, ¿ya calcularon esa parte? ¿Sí? Vamos ahora a utilizar la ecuación para calcular la media, ¿verdad? Vamos a calcular la fracción media de los defectos encontrados en la muestra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtenemos ese dato? Vamos a dividir el número total de errores que tenemos en todo el proceso dentro del número total de los registros examinados. Entonces, ¿cuál es el número total de errores? Solo sumamos, en este caso, el dato que nos están dando acá, que son los números de errores, ¿verdad? Nos dieron el número de errores por cada uno de los capturistas o por cada una de las muestras. Entonces, en este caso, tenemos un total de 80. Tenemos el número total de errores. Vamos a ver esto. Va a ser igual a este dato. ¿Y cuál es el número total de registros examinados? ¿Cuántos registros examinamos? Nos está diciendo que tomamos 20 muestras, ¿verdad? De 20 capturistas o de 20 personas. Y de cada persona, ¿verdad? El número de datos examinados fue de 100. Entonces aquí, en el número total de registros examinados, no debemos tomar únicamente el número de la muestra, sino el total, ¿verdad? Aquí tendríamos 20 capturistas por 100. ¿Sí? ¿Comprendimos ahí de dónde salieron los datos? Número total de registros examinados, 20, en este caso, por 100. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues lo dividimos, ¿verdad?
ser igual a 80 dividido 2000. Y ya tenemos nuestro primer resultado. ¿Sí? Ya tenemos la fracción media de los defectos encontrados en la muestra. Y ahora vamos a calcular la desviación estándar, porque eso pues tampoco lo tenemos, ¿verdad? Para poder calcular los límites de control, pues necesitábamos la fracción media de los defectos que la acabamos de calcular, pero también necesitamos la desviación estándar para la distribución de la muestra, ¿sí? Entonces vamos a calcular ahorita la desviación de la muestra. Bueno, entonces aquí tenemos la raíz de la multiplicación de P, que es la fracción media de los defectos encontrados en la muestra. Y eso va a multiplicar a 1 menos, otra vez la fracción media. Y eso dividido n, que en este caso es 100, ¿verdad? Lo que ya tenemos ahí. Ujú. Un segundo porque no me está aceptando aquí la ecuación. Bueno, tenemos una fracción media por 1 menos esto. Tenemos dividido n. Tenemos aquí perdón, chicos, pero no sé qué error me está dando esto. Voy a hacerlo por partes.
Creo que no estaba activado mi teclado numérico, no me accedía al 1, pero bueno, ahí tenemos entonces el resultado y esta sería la desviación estándar de la fracción media, ¿no? Tenemos ahí la desviación estándar entonces para la distribución de la muestra. Para calcular nuestros límites de control únicamente pues utilizamos las ecuaciones que ya nos indicaron previamente y sustituimos los datos que acabamos de obtener. Y tenemos entonces para el límite de control superior, tenemos la fracción de la media más, bueno, no colocamos por acá arriba, z. 99, esta sería 3, ¿verdad? Porque estamos hablando de un 99.73%. Entonces vamos a dejar ahí fijo para que podamos únicamente extraer el dato. Tenemos la fracción de la media, de los defectos encontrados en la muestra, más z por la desviación estándar que acabamos de obtener, ¿verdad? Y tenemos ahora, únicamente cambiamos el signo, ¿verdad? Tenemos la fracción de la media menos z en este caso, que multiplica a la desviación estándar. Ok. ¿Ya están en este punto todos? ¿No? ¿Alguien se quedó? ¿Sí? ¿Regresamos un poquito? Bueno, acá para la desviación, la fracción media de los defectos encontrados en la muestra, teníamos que tomar únicamente el número total de los errores, que en este caso nos sumaba 80. Vamos a identificarlos por aquí. Nos suman 80 errores, ¿verdad? Dentro del total del procedimiento de análisis que estamos realizando. Y lo dividimos dentro del total de registros examinados. Entonces, se recopilaron acá 20 muestras de trabajo y cada muestra de trabajo estaba compuesta por 100 registros. Es decir, cada muestra, en este caso, una muestra representa a un operador, ¿verdad? Que es el que registra. Y a cada operador, ¿verdad? Se analizaron 100 boletas, 100 formularios X, ¿verdad? Lo que han decidido realizar.
Entonces, para obtener el número total de los registros, teníamos que multiplicar el número de muestras que se habían obtenido por el número, ¿verdad?, de registros que cada uno de los operarios, en este caso, pues había elaborado, o se iban a tomar 100 de cada uno. Y como al final obtuvimos, ¿verdad?, una fracción media defectuosa de defectos encontrados en la muestra de 0.04, tomando en cuenta estos dos elementos. Para la desviación estándar, ¿verdad?, para la distribución de la muestra, pues únicamente tomamos el dato que calculamos ahorita, que es la fracción media de defectos encontrados. Eso lo multiplicamos por la resta de la unidad menos la fracción media, ¿verdad? Y eso lo dividimos dentro de n y al resultado total le extraemos la raíz para obtener un 0.020, en este caso, de desviación estándar para la distribución de la muestra. ¿Sí? Ahora, aquí algo antes de que pasemos al análisis de los resultados, porque ya pues únicamente aquí lo que teníamos que hacer era establecer los límites de control utilizando los datos que calculamos previamente. Aquí algo bien importante, ¿verdad? Como estamos hablando de atributos y estamos hablando de positivo o negativo, ¿verdad? Imagínense acá nos está diciendo que el límite de control superior, ¿verdad?, puede ser este dato, ¿verdad?, en consideración de la información que hemos obtenido previamente. Ese es el número mayor de errores, podríamos decir así, que podríamos nosotros aceptar dentro de la muestra, ¿verdad? Un 0.10 y lo aproximamos. Aquí lo dejamos así en nosotros, pero en el libro, si se dan cuenta, aparece aproximado, ¿verdad? Entonces podemos trabajar con... No les voy a decir cuántos decimales trabajemos porque los ejemplos pues no sabemos cómo van a venir o los ejercicios del examen y la idea, ¿verdad?, es que ustedes pues establezcan un parámetro más cercano, ¿verdad?, a la realidad. Y tenemos aquí un 0.10 que podríamos aceptar como límite de control superior, pero dentro del límite de control inferior, perdón, vemos un elemento ahí que nos salió negativo, pero estamos hablando de errores. Entonces, ¿cuántos errores nos indica aquí los límites de control que nosotros podemos aceptar, pero nos dio negativo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Nosotros no podemos decir, mire, usted va a tener menos 1% de errores. Eso no se puede decir, ¿verdad? Entonces, o no tiene errores o tiene cierto porcentaje de errores. Entonces, en este caso, como el resultado dio negativo, ¿verdad?, pues nosotros vamos a asumir un porcentaje o un resultado de 0, ¿verdad? Entonces, este resultado no puede ser negativo, ¿sí? El límite de control inferior, ¿verdad?, no puede ser negativo. Si es negativo, ustedes automáticamente van a colocar el 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando de atributos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de errores en este caso. Aquí, tomando en cuenta que sí tenemos todos los datos de las muestras, ¿recuerdan cuando hicimos el ejercicio de las cajas de cereal? Pues teníamos también todos los datos para graficar. Y en algunos ejemplos, pues, no lo podemos hacer, ¿verdad? Pero acá, como establecemos la gráfica en función de los datos que tenemos, pues podríamos elaborar nuestra gráfica y analizar de una mejor manera cómo va a estar el comportamiento de este proceso. Tenemos por acá los datos. Vamos a ver. Vamos a insertar una gráfica de dispersión. No, perdón. Seleccionamos únicamente estas dos columnas. Insertar dispersión de la fracción defectuosa, ¿verdad? Y pues nos está indicando que lo más que podemos aceptar
¿Es cuánto? Entonces vemos acá que el límite superior es de 0.10 y el límite inferior de cuánto nos decía. De 0, ¿verdad? Entonces, lo aceptable es que cada capturista tenga desde un 0% hasta un 10% de errores, ¿sí? Vamos a analizar entonces acá los resultados. Vamos a decir que nos marque las que sean mayor que nuestro es un límite superior. Y pues ya vemos que nos marcó solo una de las muestras, ¿sí? Vemos que la muestra 17 está por arriba del límite de control superior. Entonces habría que analizar acá qué está pasando con esta persona, ¿verdad? Porque está teniendo 11 errores en sus formularios, en los registros que está realizando, cuando el límite superior es de 10. Bueno, pues estamos hablando de personas, estamos hablando de, a diferencia de lo anterior que estábamos hablando de máquinas, ¿verdad? Pero acá estamos hablando de personas, de registros que se hicieron en función de las personas. Entonces, ¿qué harían ustedes si vieran esta parte? Si ven que una persona está cometiendo 11 errores, ¿qué harían? Evaluar cómo hace su trabajo para tal vez cambiarle la estrategia o algo. Ok, evaluar su trabajo. ¿Qué más? Despedirle a ese junior. Brandon siempre tiene unas decisiones muy frías y calculadoras y cero conscientes. Este Brandon me imagino que va... Ay, no. No, Brandon, no seas mala onda. Hay que verificar si esta persona... Hay que verificar si quiere cerrar las empresas, quiere despedir a la gente, quiere mandar todo a volar. Pero bueno, habría que verificar si esta persona es de reciente ingreso, ¿verdad? No se le ha dado una capacitación adecuada, aún no conoce el sistema, ¿verdad? A colocarlo a la par del que tiene menos errores. Muy bien, Mario. Definitivamente creo que a veces también es importante que nosotros podamos implementar alguna estrategia que no signifique costos. Esa es una muy buena estrategia la que Mario acaba de sugerir, porque él va a ver cómo las demás personas, o rodearse de personas que tienen, tenemos dos personas aquí, el capturista 3 y el capturista 19, no tienen errores. Entonces ellos, pues podría colocarlos en medio de ambos, ¿verdad? Para que verifiquen cómo ellos realizan su trabajo. Uno aprende viendo al pillas, tienes razón, Mario, muy bien. Y generalmente, ¿verdad? Pues no vamos a incurrir en ningún costo, ¿verdad? Con esta persona, no vamos a tener que incurrir en más costos de capacitación. También acá, vamos a ver, yo creo que son las dos personas que menos errores tienen. El capturista 3 y el capturista número 19. Los demás, hay uno que tiene uno por ahí, el 12, el 4 también tiene solo uno, ¿verdad? Y verificar, bueno, qué es lo que está pasando. Ahora, bueno, yo no sé cómo les va a ustedes con relación a sus teléfonos en horarios de trabajo, pero en muchos lugares lo que hacen para que las personas se concentren en su trabajo es quitarles totalmente el teléfono. Pero pues habría que analizar también cuál es el impacto que va a tener esta decisión dentro de
del clima laboral, ¿verdad? Entonces, a veces, pues, si no vemos memes en el horario laboral, no estamos motivados. Entonces, ¿qué estrategias vamos a utilizar nosotros para poder tener un mejor resultado? Habría que analizar muchos elementos, ¿verdad? Y pues va a ser en función de lo que ustedes vean en el caso y en función de lo que podemos leer, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos los dos registros, los dos resultados de los límites de este caso, 0.10 para el límite de control superior y 0 para el límite de control inferior. Vamos a ver qué nos indica acá el ejercicio de aprendizaje. Dice que Mosier decide establecer límites de control ahora en el 95-45. ¿Cuáles son los nuevos límites de control? Vamos a moverlo por aquí. Y nos cambia a 0.08. ¿Verdad? Como indica acá. ¿Está claro ahí? No, dice serio. No mucho. Se manda a hacer. Ya fíjese que tengo duda de cómo se sacan los límites superiores e inferior. Ah, ok. Regresamos a ecuaciones por acá. Ok, bueno. Entonces, aquí ya tenemos la ecuación como tal para los límites, ¿verdad? Pero para eso establecimos la fracción media y la desviación estándar de la distribución de la muestra. Entonces, para la fracción media, ¿qué hicimos? Únicamente sumar, ¿verdad? Todos los errores y lo dividimos dentro del total de registros examinados. Entonces aquí, lo que ya habíamos calculado, ¿verdad? El número de total de errores, en este caso nos dio 80, y el número total de registros fueron 2000, ¿verdad? Porque de cada capturista se analizaron 100 registros, entonces 20 por 100 nos dio 2000, y la fracción media de los defectos encontrados en la muestra nos dio de 0,04, no 0.04. Luego, para la desviación estándar, que establecimos ya la fracción media, que era 0.04 multiplicado por 1 menos 0.04 dividido n, que n en este caso pues será 100. No se van a confundir acá porque en n pues podrían tomar que era 20, ¿verdad? Que fue el número total de muestras tomadas, pero n es el número, ¿verdad?, de registros que se analizaron de cada muestra. Entonces acá es todo lo anterior dividido n, y a eso le extraemos la raíz. Entonces con eso ya tenemos la desviación estándar para la distribución de la muestra. Tenemos 0,04 en la fracción media y 0.020 en la desviación estándar de las medias muestrales, ¿verdad? ¿Qué dato, Junior? N siempre lo hará, N siempre lo hará el ejercicio. Sí, perdón, sí. Sí, les va a indicar cuál es el dato. Bueno, entonces llegamos ya aquí a las ecuaciones de límite de control. Para eso, pues tomamos la fracción de la media que obtuvimos de cuánto fue el resultado. 0.04, ¿verdad? Sí, que fue el primer resultado que calculamos. A esto le sumamos Z. Z dijimos aquí de cuánto era. 3, ¿verdad? Porque nos pidió que todos los registros cayeran dentro del 99.73% de los resultados, ¿verdad? Entonces, tenemos Z3. Y la desviación estándar de la distribución de la muestra es de 0,020. Es el resultado que calculamos con la raíz, ¿verdad? Y hacemos únicamente eso. 0.04 en la primera ecuación más 3
que multiplica a 0,020 y tenemos 0,10. En la siguiente, ¿verdad? En el límite de control inferior, lo único que hacemos es cambiar el signo más por el menos. Entonces, 0,04 menos z, que es 3, multiplicado por 0,020, entonces nos dio un resultado negativo, ¿sí? Pero no puede ser negativo, dijimos, en las gráficas de control de P no puede ser negativo. Así que si les da el límite de control inferior negativo, automáticamente el registro ahí tiene que ser 0. Si vemos los registros, pues no va a haber que alguien cometió menos un error, menos 2 errores, ¿verdad? Eso no existe. Entonces, la persona que mejor desempeño tuvo, las 2 personas que mejor desempeño tuvieron, pues, tuvieron 0 errores, ¿sí? Ese fue el resultado que arrojó en la muestra. Entonces, para indicar que cuántos o cuál va a ser la calidad, digamos, del producto de cada uno de ellos, vamos a decir que se acepta entre 0 y 10% de error. Eso es lo que nos está indicando esta gráfica, ¿verdad? Aceptamos hasta el 10% de error. Y eso sería lo aceptable. Si algún resultado fuera de esto cae fuera de los límites, pues ya hay que analizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Como pues estábamos analizando previamente, ¿verdad? No sé si quedó más claro ahí. Sí, muchísimas gracias. Ok, a la orden. Vamos entonces ahora con las gráficas C, para tratar de avanzar un poquito más, ¿verdad? En las gráficas C, de acuerdo al ejemplo que vimos ahorita en las gráficas P, nos está hablando de los registros defectuosos capturados, ¿verdad? Un registro defectuoso dice que es aquel que no está exactamente correcto porque contiene al menos un defecto. Sin embargo, un registro malo puede contener más de un defecto. Las gráficas C se usan para controlar el número de defectos por unidad de producción o por registro de seguros, como lo vimos ahorita en el ejemplo S4, ¿verdad? En las gráficas de control de defectos dice que son útiles para monitorear los procesos en los que existe un gran número de errores potenciales, pero que en realidad ocurre un número relativamente pequeño. Los defectos pueden ser errores en las palabras de un periódico, por ejemplo, pueden ser circuitos malos en un microchip, imperfecciones, por ejemplo, en una mesa, pepinillos faltantes en una hamburguesa de restaurante de comida rápida, ¿verdad? La distribución de la probabilidad de Poisson, donde la varianza es igual a la media, es la base de estas gráficas C. Como C barra es el número promedio de defectos por unidad, la desviación estándar es igual a la raíz de C barra, ¿verdad? Para calcular los límites de control de 99.73%, es decir, cuando Z es 3, calculamos o utilizamos la fórmula número S612, que la van a encontrar en la página número 247 de su libro, que sería C barra más menos la desviación estándar, el valor de Z, que en este caso nos está diciendo que tomemos un porcentaje de 99.73 multiplicado por la raíz, o sea, como la desviación, ¿verdad? La raíz de C bar. Ahorita lo vamos a aplicar en el ejemplo S5, así que le voy a agradecer a alguien, por favor, que le dé lectura mientras lo copio por acá. No quieren leer, ¿verdad? Andan como desganados, andan ya. Ya se va a acabar el semestre, hombre, ya no nos vamos a ver, ya van a ir a descansar. Puro Jaime del cartero, ¿eh? Para evitar la fatiga, dice. Si ni cumplen 30 todavía ya están cansados, no, hombre. ¿Cuál dijo Lick? El S5. Por favor. A ver. Los 24. Determinación de límites de control para el número de defectos. La compañía de taxis Red Top recibe varias quejas al día sobre el comportamiento de sus conductores. Durante un periodo de 9 días, donde los días son unidades de medida, el propietario Gordon Hoft recibió los siguientes 3 números de llamadas
de pasajeros molestos. 3, 0, 8, 9, 6, 7, 4, 9 y 8. Para un total de 54 quejas. Hoff quiere calcular límites de control con el 99.73% de confianza. Gracias, Samuel, muy amable. Bueno, entonces aquí ya nos indicó previamente cómo nosotros vamos a realizar el cálculo de los límites de control, ¿verdad? Y este pues está un poquito más sencillo de los ejemplos que hemos visto. Vamos a calcular nuestro, pero solo voy a poner nombre a eso porque luego se me olvida. Estas son las gráficas de PIC. ¿Qué fecha es hoy? 18. 18, gracias. 18, vamos a ponerlo aquí. Entonces acá lo único que debemos hacer es, nos está indicando, ¿verdad? ¿Cuál es el número de defectos de cada una de las muestras? Entonces nos está hablando de una compañía donde están analizando cuál es el desempeño de cada uno de sus colaboradores y pues en este caso los conductores como tal, ¿verdad? Aquí dice que nos recibió, están analizando los últimos 9 días, entonces vamos a poner aquí los 9 días que hizo, no nos va a servir, solo únicamente para realizar la gráfica, pues, ¿verdad? ¿Cuántas quejas recibieron? Se recibieron en estos días, ¿verdad? Entonces 3, 0, 8, 9, 6, 7, 4, 9, 8. Día, número de quejas. Bueno, entonces sumamos aquí 54 quejas, como nos indica aquí. Y aquí únicamente realizamos el número de promedio de defectos por unidad. Promedio de defectos por unidad, ¿verdad? Entonces, como estamos analizando a un conductor, vamos a obtener aquí las reclamaciones promedio, ¿verdad? Entonces, va a ser igual a, tenemos aquí 54 y tenemos 9 días, ¿verdad? Que estamos analizando.
Solo hacemos la división para tener el promedio de defectos por unidad. Y nos está indicando aquí que son 6 reclamaciones diarias. Luego tenemos pues los límites de control. Perdonen, acá en la ecuación tengo C mayúscula, pero a veces C minúscula, ¿sí? Por si lo pueden ustedes, no sé si alguien está haciendo sus ecuaciones en... Aquí, para este caso, nos decían que la desviación estándar, para que nosotros incluyamos en la ecuación, era de la raíz, ¿verdad? La raíz del promedio de defectos por unidad. Entonces, únicamente calculamos la raíz de este resultado para establecer la desviación estándar. Ponemos Entonces, para los límites de control, únicamente pues vamos a tomar C, ¿verdad? Las reclamaciones diarias o el promedio de efectos por unidad. Y le sumamos Z, en este caso, ¿cuánto dijimos que era? 3. 3, ¿verdad? Depende de qué datos les den, pues ustedes van haciendo ahí sus cálculos. Y al revés, ¿verdad? Solo le cambiamos el signo. Entonces tenemos C menos Z3, que es por la desviación estándar. Y aquí otra vez nos dio negativo. ¿Qué hacemos aquí? Nos dio negativo. Estamos hablando de quejas diarias. Pues no nos va a dar menos 2 quejas, menos 1 queja, ¿verdad? Entonces, o nos dan quejas o no nos dan quejas. Entonces dijimos que lo mismo, ¿verdad? Vamos a colocar un resultado de 0. ¿Sí? Cuando sea negativo. Entonces, ¿qué nos está indicando el resultado? Dice, después de que Huff realizó una gráfica de control recibiendo estos datos y lo colocó en un lugar visible del vestidor de conductores, el número de llamadas recibidas descendió a un promedio de 3 por día. ¿Por qué consideran ustedes que se redujeron las quejas? Bueno, yo no sé a ustedes cómo es esa parte
del desempeño en sus lugares de trabajo, ¿verdad? Pero yo estuve en una institución donde nos colocaron pantallas, entonces eran semáforos, ¿sí? Las personas que iban en verde iban bien, las personas que iban amarillo iban más o menos, y había personas que iban en rojo también, ¿sí? Entonces esto lo podían ver todos podían ver el desempeño de todos, ¿verdad? Pero acá dice que lo que hicieron fue pusieron el resultado de esta información en los vestidores de los conductores, ¿verdad? ¿Cómo se sentirían los conductores al ver esta información? Tal vez les daba un poco de pena o algo así, o incluso si uno lo toma de buena manera, pues como un reto, ¿va? Para mejorar, ¿verdad, Samuel? Depende mucho de la percepción de las personas, ¿sí? Cuando hablamos de situaciones que están enfocadas al servicio, generalmente, ustedes han visto, hay muchas instituciones donde hacen el empleo del mes, ¿sí? Es una parte de motivar a las personas y no gastan prácticamente nada, ¿verdad? Solo verifican cuál ha sido el desempeño de las personas, cómo se ha destacado esta persona, lo colocan a la vista de todos los empleados, inclusive de los clientes, y es un aliciente y obviamente una motivación que tiene que ver con beneficios no económicos, ¿verdad? Para las personas. Entonces, se pueden implementar algún tipo de estrategias que tengan que ver con esa situación, ¿verdad? Entonces, como ven en los casos, a pesar de que estamos viendo temas propiamente del curso de operaciones, pues ustedes van a ir involucrando términos o elementos que hayan visto en otros cursos para complementar sus análisis. Entonces, eso es lo que esperamos. A veces cuesta un poquito, ¿verdad? Como ya ir integrando todo lo que vamos aprendiendo y cómo nosotros lo vamos a ir haciendo, pero sí es importante que vayan ustedes viendo esa forma de cómo integrarlo. Pues ahorita están en el curso con el ICMOI, ¿verdad? Entonces también él da herramientas ahí que tienen que ver con relación a esta parte y también independientemente del curso, ¿verdad? O quién se los ha impartido. Traten de ir incluyendo también información de otros cursos para ampliar sus análisis. Y lean, por favor. En función de eso, les voy a indicar, la otra semana vamos a realizar un par de comprobaciones, nos faltan ahí algunas actividades de zona y pues ya se nos está acabando el tiempo. Entonces necesito, por favor, los capítulos, el último final generalmente es muy, muy teórico. Entonces vamos a desarrollar una comprobación de lectura el día martes. Si no nos da tiempo de hacerlo en el horario del curso, la voy a dejar asincrónica para habilitarla en un tiempo fuera de y ustedes la efectúan, pero por favor necesito que para el día martes estén preparados. ¿Qué capítulos son? Son el capítulo y su suplemento de esa unidad. Entonces, por favor, lean por favor esos dos capítulos para el próximo martes para poder desarrollar esa comprobación de lectura. Y vamos a estar desarrollando también un ejercicio, ¿se recuerdan el que leímos en clase? Para el caso que estaba ese también lo vamos a trabajar para que vayamos terminando con las actividades de zona por ahí. No sé si estamos ahí, ¿tienen alguna duda, consulta, comentario, sugerencia? ¿No? Que vamos a dejar entonces por ahí.